¿Qué ocurre cuando el mismísimo Vaticano se convierte en el escenario de una historia de horror sobrenatural? ¿Y si el líder de la Iglesia Católica tuviera que enfrentarse a un mal que trasciende lo humano, atrapado entre ángeles prisioneros, rituales olvidados y la sombra de un demonio ancestral? En los oscuros pasillos del Vaticano, donde la luz apenas alcanza los antiguos muros, existe un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Un secreto tan terrible que incluso aquellos que han jurado proteger la fe temen pronunciar su nombre. Esta es la historia del Papa León XIII, un hombre cuya vida quedó marcada por una noche imposible, un encuentro con el abismo y un pacto que aún resuena en las catacumbas bajo Roma. Todo comenzó con un ritual olvidado, enterrado en los archivos más prohibidos de la Iglesia. En los subsuelos del Vaticano, en salas selladas desde tiempos inmemoriales, se guardaban frascos antiguos. Dentro de ellos, se decía, estaban encerrados ángeles caídos, seres celestiales que habían desafiado a Dios y fueron castigados por su traición. Estos ángeles prisioneros no eran simples mitos, eran recordatorios vivientes de la guerra celestial que dividió el cielo y el infierno. Pero alguien cometió un error. Alguien abrió uno de esos frascos. La primera señal llegó en forma de susurros. Voces inhumanas que resonaban en los pasillos vacíos del Vaticano, voces que solo el Papa podía escuchar. Cada noche, mientras el resto del mundo dormía, el Papa León XIII era visitado por algo que no pertenecía a este mundo. Era Belfegor, uno de los 7 príncipes del infierno, un demonio asociado con la pereza y la tentación. Según las leyendas, Belfegor aparece en sueños para ofrecer conocimientos prohibidos y riquezas a cambio del alma de aquellos que sucumben a su influencia. Pero esta vez, su objetivo era diferente. El Papa León no era un hombre común. Su fe era inquebrantable, su devoción absoluta. Sin embargo, pronto descubriría que ni siquiera la fe más pura puede protegerte de las fuerzas del mal cuando éstas son invocadas accidentalmente. Durante semanas, el pontífice luchó contra pesadillas recurrentes, visiones de un mundo en ruinas y un cielo cubierto de fuego. En cada sueño, Belfegor le ofrecía un trato: liberar al demonio y permitirle regresar al mundo, o enfrentar las consecuencias de negarse a hacerlo. Pero el verdadero horror comenzó cuando las visiones dejaron de ser solo sueños. Una noche, mientras el Papa rezaba en su habitación privada, algo cambió. El aire se volvió frío, las velas se apagaron sin razón aparente, y frente a él surgió una figura oscura e imponente. No era una simple aparición, era real, tangible, y emanaba una presencia que helaba la sangre. El demonio había cruzado la barrera entre lo físico y lo espiritual, y ahora vivía en la habitación del Papa, observando cada movimiento, esperando una respuesta. El Vaticano entró en pánico. Los cardenales más cercanos al Papa intentaron ocultar lo ocurrido, pero las señales eran inevitables. Relatos de criaturas como Cerbero, el perro de 3 cabezas que guarda el inframundo, y Nosferatu, un vampiro ancestral mencionado en textos prohibidos, comenzaron a circular entre los sirvientes y guardias. Hablaban de sombras que se movían solas, de puertas que se cerraban violentamente y de risas diabólicas que resonaban en los túneles subterráneos. En las catacumbas, un carcelero designado para vigilar los frascos de los ángeles prisioneros encontró su final en una noche especialmente oscura. Su cuerpo fue descubierto días después, completamente intacto, pero con una expresión de terror absoluto grabada en su rostro. Junto a él, un mensaje escrito con su propia sangre: Él ha despertado. Nadie sabía quién o qué había sido liberado, pero todos sentían su presencia. El Papa León estaba atrapado en un dilema imposible. Sabía que debía tomar una decisión que determinaría no solo su destino, sino el de millones de personas. Tenía 3 opciones: aceptar el trato de Belfegor y permitir que el demonio extendiera su influencia sobre la tierra; sacrificarse a sí mismo para sellar nuevamente al demonio en su prisión; o arriesgarse a realizar un antiguo ritual de exorcismo que podría destruir tanto al demonio como a quien lo invocara. Cada opción tenía un precio, y ninguna garantizaba la salvación. Mientras tanto, en los niveles más profundos del Vaticano,
los investigadores descubrieron algo aún más aterrador. Entre pergaminos antiguos y códices olvidados, encontraron referencias a un objeto conocido como el armario papal, un artefacto que supuestamente contenía los secretos más oscuros de la Iglesia. Se decía que dentro de ese armario estaban escritas las verdades sobre los ángeles caídos, los demonios y las profecías del fin de los tiempos. Pero abrirlo significaba enfrentarse a un conocimiento que ningún mortal estaba preparado para soportar. La noche del enfrentamiento final llegó. El Papa, acompañado por un pequeño grupo de sacerdotes exorcistas, descendió a las catacumbas para realizar el ritual. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y el aire estaba cargado de electricidad. Mientras recitaban las oraciones sagradas, el suelo comenzó a temblar y las sombras cobraron vida. Belfegor emergió, más poderoso que nunca, y exigió que el Papa cumpliera su promesa. En ese momento, el Papa tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Con un acto de fe y sacrificio, utilizó un relicario bendito para sellar al demonio en un nuevo recipiente, un frasco diseñado específicamente para contener su esencia. Pero el costo fue alto. El Papa cayó inconsciente, y aunque sobrevivió, nunca volvió a ser el mismo. Sus últimas palabras antes de desmayarse fueron: «El mal siempre encuentra una manera». Desde entonces, el Vaticano ha mantenido en silencio lo ocurrido aquella noche. Los frascos con los ángeles prisioneros fueron trasladados a una ubicación desconocida, y el armario papal sigue siendo un misterio sin resolver. Pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, todavía se pueden escuchar los susurros de Belfegor en los pasillos del Vaticano, esperando pacientemente su próxima oportunidad para escapar. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieras enfrentado a esa misma elección? ¿Habrías sacrificado tu vida para salvar a otros, o habrías aceptado el trato con el demonio? Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina y quieres explorar más misterios del Vaticano, suscríbete a nuestro canal. Aquí desentrañamos los secretos más oscuros de la historia, la religión y lo paranormal, mezclando investigación rigurosa con relatos que te pondrán los pelos de punta. Dale like, comparte este video y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el mundo de lo desconocido. Porque en cada leyenda hay una verdad esperando ser descubierta.